Amados hermanos y amigos, feliz año nuevo. Hoy es el primer día de la semana del 2021. Gracias a Dios. A que el amor de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes en este nuevo año. El tema del día de hoy es Jesús corrige a los saduceos. Jesús corrige a los saduceos. Así como en el tiempo de Jesús existía la secta de los fariseos, que muchas veces se opusieron a Jesús, la secta de los saduceos era también otra secta que se oponía a Jesús. Muchas veces Jesús corrigió a ambos por sus hipocresías, pero en este día veremos una ocasión cuando Jesús les corrigió a los saduceos, no realmente una, sino tres doctrinas equivocadas de ellos. En Hechos capítulo 23, versículo 8, menciona tres doctrinas equivocadas de ellos. Hechos 23, 8, que dice así: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, aquí nada más lo estoy mencionando como referencia, pero la cita que vamos a estar estudiando se encuentra en Mateo 22, 23 al 33. Mateo 22, versículo 23 al 33. Pero como quiera, quise hacer como referencia lo que dice Hechos 23, 8, que dice que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. O sea, tres cosas que tenían ahí incorrectas. Entonces vamos para allá, para Mateo 22, ¿verdad? Y entonces, aunque el pasaje que veremos hoy pareciera resolver solamente una doctrina, en realidad como un bonus, como un extra, de una manera sutil, también se mencionan las tres que menciona en Hechos 23, 8. Entonces, Mateo 22, versículo 23 al 33, dice así: aquel día vinieron a él, o sea, a Jesús, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora, acuérdense, en el caso de ellos no creen en la resurrección. Entonces, nada más la pregunta que le van a hacer es solamente para tentar a Jesús. Entonces dice el versículo 25, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Versículo 26. De la misma manera, también el segundo y el tercero y hasta el séptimo, vea. Dan ganas de preguntar, ¿cómo se llamó la obra? No es cierto, vea, la viuda asesina. No, pero continuando ahí, dice el versículo 27, y después de todos, murió también la mujer. Imagínense, los 7 hermanos murieron y también la mujer. Versículo 28, en la resurrección, pues, ¿de cuál de estos 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Oh, wow, vea, pues como que suena la cosa como que, caray, vea, ¿cómo lo va a resolver Jesús? Y dice el versículo 29, entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Ahora, hay unas personas que dicen, pero ¿dónde mencionan las escrituras que los ángeles en su estado celestial no procrean? Digo, por referencia de que Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces uno diría, pues ¿dónde mencionan las escrituras que los ángeles en su estado celestial no procrean? Bueno, antes de que Jesús dijera esto acerca de los ángeles, no se menciona ese dato en las escrituras, excepto en el libro de Enoc, séptimo de Adán, que llega a citar Judas en su epístola que se encuentra antes de Apocalipsis. Si uno ha leído ese libro, me refiero al libro de Enoc, al que hace referencia a Judas, allí se llega a mencionar ese dato. Pero no necesariamente Jesús les está diciendo a los saduceos que han ignorado lo que la escritura dice acerca de los ángeles, sino
acerca de lo que Moisés escribió y cómo presenta Moisés a Dios como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el cual sí se encuentra en las Escrituras. Y que ellos estaban ahí refiriéndose de lo que Moisés había mandado en cuanto a eso del casamiento, de la tradición judía. Entonces, continuando, en Mateo 22, versículo 31, dice lo siguiente, Mateo 22, 31. Y continúa Jesús diciendo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Ahora vayamos a esta misma historia, pero como está escrita en Lucas capítulo 20. Entonces vámonos para allá. Ahora, a Lucas capítulo 20, versículo 27 al 40. Lucas capítulo 20, versículo 27 al 40. Y dice así, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Ahora, y acuérdense que no solo niegan la resurrección, sino como vimos en Hechos 23:8, dice que también los saduceos no creen en resurrección, ni ángel, ni espíritu. Imagínense, o sea, se puede decir que en el caso de los saduceos prácticamente están queriendo decir, pues, que eso no existe. Y me acuerdo cuando una vez yo llegué a conocer a un hermano predicador de otro país, que él no creía que existían los ángeles. A mí se me hizo, wow, o sea, interesante porque nunca había visto un hermano de la iglesia de Cristo y ya tenía pues sus años, ¿no? Y también su hijo es predicador. Y a mí se me hizo interesante. Ahora, lo interesante es que también el hijo no creía, sí, es decir, el hijo no creía como el papá, pero es interesante que como el papá no creía en la existencia de ángeles. Entonces nosotros decíamos, no, o sea, pues le damos a entender, sí, o sea, en la palabra de Dios habla mucho acerca de los ángeles, ¿verdad? Cómo sí existen, ¿verdad? Cómo Dios los creó, ¿verdad? Cómo son consiervos de nosotros, ¿verdad? Eso sí, no debemos de creer en ellos en el sentido de creer en ellos en el sentido como de adorarles o de orar a ellos o de clamar a los ángeles, o sea, eso no, 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 eso nunca debemos hacer, pero de que creer que en su existencia, de que Dios los ha creado, claro que sí podemos creer en eso. Entonces esto se los digo nada más por si acaso ya alguien más creyera de esa manera. Ahora, yo realmente no sé de cuál era la razón por la cual él no creía en su existencia. Tal vez en el sentido de opuesto o como oponiendo tal vez a las personas que sí llegan lamentablemente a adorarle a ángeles. Dicen, ay, mi angelito protector, ¿verdad? Y luego después andan ahí adorando. Hay hasta aquí en Estados Unidos, hay hasta una cancioncita, como una oracioncita, en el cual está orando a su ángel protector. Entonces, eso es mucho cuidado, ¿verdad? No hay que hacer eso. Pero de que existen, existen. Así como también existen los espíritus. Es decir, nosotros estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, de que existe, vea, por decirlo así, una persona adentro de este viejo cascarón, existe, ¿verdad? Entonces, vea, pero en el caso de ellos no existían, digo, no creían en resurrección, ni ángel, ni espíritu. Estamos hablando de los saduceos. Entonces, continuando ahí en Lucas capítulo 20, versículo 28, dice, diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella. Ahora es algo que nosotros no tenemos como costumbre, pero usted puede ver en la ley judía, eso es algo, ¿verdad? Si de repente moría, y ay, porque acuérdense que era súper importantísimo para ellos, eso de tener un legado, eso de tener un hijo, ¿verdad? Que lleve, por decirlo así, mi apellido, ¿verdad? O algo así, era algo muy importante. Entonces, por eso aquí estaba esa ley en el Antiguo Testamento. Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Obviamente están hablando de un hermano que no sea, o sea, que sea soltero, ¿verdad? Que no sea casado. Dice el versículo 29. Hubo pues, ¿verdad? Aquí van a contar esto, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Para ponerlo a prueba a Jesús, dice, hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero
Y así todos los 7, vea, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Entonces, toda esta historia era inventada, aunque ellos dicen por ahí, ya teníamos estos. Versículo 33 dice, en la resurrección, obviamente ellos no creen en la resurrección, ¿verdad? Pero ellos están poniéndolo a prueba, dando a entender como que no tiene sentido eso de la resurrección. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Ahora, sí les quiero, tal vez ustedes ya lo andan pensando, que como aunque nosotros ya no seamos judíos y aunque nosotros no tengamos esa costumbre de que si de repente el que tiene una mujer se muere, el hermano tiene que entonces casarse con ella y todo eso. Es decir, aunque el día de hoy nosotros no tengamos para nada esa costumbre, nosotros no seamos judíos ni acatemos eso, como quiera, no podemos negar que sí existe el hecho de que hay personas que enviudan, ¿sí? O sea, hay personas que enviudan y de repente llegan a casarse con alguien más. Yo me acuerdo que cuando estaba en Indiana había una hermana que ya había enviudado, creo que enviudó 2 veces, creo que por lo menos. O sea, ella ya estaba bien viejita, pero sí, o sea, estuvo por muchos años con el primero y pum, se murió. Y de repente estuvo otros años con el segundo y también murió. También otra hermana por aquí que conocemos, que era miembro de aquí de la congregación, una hermana americana, también pasó eso. La conocíamos con su esposo aquí y ¡pum! Enviudó. Y de repente se casó con alguien más y ¡pum! Enviudó otra vez. Entonces, tal vez, aunque no tengamos la costumbre de los judíos, tal vez a nosotros sí se nos haga intrigoso eso, lo que dice el versículo 33. Dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Versículo 34. Entonces respondió Jesús, les dijo, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. O sea, los hijos de este mundo, ¿verdad? De esta creación, ya se casan y se dan en casamiento. O sea, eso es algo de aquí en la tierra. Dice versículo 35. Más pero, dice, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Se fijan? Entonces, la gran diferencia. Dice, en aquel, vean, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿verdad? Y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Versículo 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Quiero detenerme aquí y explicar algo, ¿verdad? Es interesante, ¿no? La razón, ¿verdad? Por la que Jesús dice que no se casan ni se dan en casamiento. Por un lado, el versículo 34 dice, vea, aquí en la tierra, pues eso es la costumbre de casarse y todo eso, ¿no? Y obviamente están hablando de, ¿para qué? Pues para procrear, ¿no? Y en el versículo 35 dice, pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, por la resurrección de los muertos, dice, la resurrección de los muertos, dice, ni se casan, ni se dan en casamiento, o en otras palabras, no necesitan procrear, y por lo tanto, ya no hay eso de darse casando, o de decir, yo soy marido, yo soy mujer de o algo así. Entonces, dice el versículo 36, porque no pueden ya más morir. Es interesante, ¿no? Como menciona, dice, porque no pueden ya más morir. Esa es la razón por la cual ahí no está esa costumbre. Dice, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Entonces, hermanos, bendito sea Dios, que Apocalipsis confirma algo aún más maravilloso. Hablando de la resurrección de los cristianos, Apocalipsis dice que los que toman parte de la primera resurrección, ya la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Hay dos tipos de resurrección. La primera es de los santos o justos y la segunda de los injustos o pecadores, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Ellos sufrirán la segunda muerte, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice lo siguiente. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En cambio, no se dice lo mismo de los que resuciten después de los 1000 años, sino que serán juzgados y condenados por sus pecados, vea, que nunca fueron lavados en la sangre del Cordero. Ya, nunca quisieron entregar sus vidas a Cristo. Por el lado de nosotros, una vez resucitados en un cuerpo glorificado, incorruptible, como el cuerpo de resucitado y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, va a ser, ¿verdad?, como el de Él, ya no experimentaremos ningún tipo de muerte. Es más, dice su palabra que Dios destruirá la muerte misma. Pero como Jesús, ¿verdad?, dice, como ya seremos seres que no podemos ya más morir, seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. Entonces yo creo que todos ya, cuando este momento suceda, todos ya como fan, porque hay unos que dicen, pero ¿cómo es que ya no va a ser mi mujer? ¿O cómo es que ya no va a ser mi marido? ¿Verdad? O así, porque se aman mucho, ¿verdad? Entonces yo entiendo la pregunta. Entonces yo creo que entonces todos como familia de Dios, todos como familia de Dios, nos amaremos unos a otros mucho más de lo que hoy puede amar usted a su pariente más amado. Entonces es algo bien hermoso, va a haber un amor increíble en ese momento. No vamos a tener esos lazos, ¿verdad? Que de que soy mujer de tal o soy hombre de tal, sino que todos vamos a ser hijos de Dios, hermanos en Cristo Jesús. Continuando ahí en Lucas capítulo 20, versículo 37. Lucas 20, 37 dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y luego que dice, que agrega él, un dato así como extra, como bonus, dice, pues para él todos viven. Dice, respondiéndole a alguno de los escribas, dijeron, maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Acuérdense de que como en el caso de cuando Jesús se transfiguró, ¿se acuerdan? En el monte de la transfiguración, por un lado apareció Elías. Ahora Elías no murió, fue llevado al cielo, así, todo. Pero también apareció Moisés. Y acuérdense que en el caso de Moisés, la Biblia dice, ¿verdad?, que él murió y hasta dice que Dios lo enterró donde nadie supiera, pero que Dios enterró su cuerpo. Ahí dice en la palabra de Dios. Y sin embargo, ahí estaba apareciendo con vida, hablando con Jesús y con Elías de las cosas que iban a suceder en Jerusalén. Entonces, ¿qué cosas, no? Entonces, o sea, como un bonus, como un extra, no nada más habla de la resurrección, sino hablando de la realidad delante de Dios, de que para Él todos viven. Entonces dice el escriba, maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle más. Entonces, a diferencia de los escribas que se encargaban de hacer copias y copias a mano de las escrituras, los saduceos ignoraban las escrituras que el mismo Moisés, que ellos citaron en el versículo 28, porque ellos mismos citaron a Moisés, y sin embargo estaban no tomando en cuenta lo que Moisés había dicho, eso de Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, si le hubieran puesto atención a Moisés, sabrían que Dios no es Dios de muertos. Por lo tanto, no solamente hay resurrección de muertos, sino que ignoraban el poder de Dios, no solo para resucitar, sino para crear y tener ángeles a su disposición. Y no solo eso, sino también tener el espíritu de sus siervos con vida en su presencia, como vemos ahí en el versículo 38, que dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Aquí continuando, ¿verdad? Vemos aquí también el apóstol Pablo de cómo él pasa ahí en 2 Corintios capítulo 5, no voy a ir para allá, pero en 2 Corintios capítulo 5 uno puede ver que al principio está hablando acerca de la resurrección de nuestro cuerpo, de ese cuerpo glorificado el cual vamos a tener, y no vamos a ser nada más espíritus, sino que vamos a tener también el cuerpo. Entonces, de al principio del capítulo 5 de 2 Corintios, que habla acerca de la resurrección de los muertos, pasa a hablar de la presencia con Cristo cuando lleguemos a ausentarnos de este cuerpo. Es cuando él llega a utilizar la frase ausentes del cuerpo, presentes con Cristo. ¿Se acuerdan?
Y es por eso que en Filipenses dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si ahorita Pablo se encuentra a 2 metros bajo tierra o se encuentra ausente de Cristo o en otro lugar, no le veo la ganancia, porque él dice, el vivir es Cristo y el morir, dice, es ganancia. Pero si no se encuentra con Cristo, ¿dónde está la ganancia? ¿Verdad? Pero él dice que el morir es ganancia porque estaría con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vamos a esa cita para que ustedes lo vean y ustedes se gocen conmigo. Está en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Entonces es interesante ¿verdad? Cómo Jesús ¿verdad? No nada más les contesta lo que ellos tenían incorrecto acerca de la resurrección, sino también menciona a los ángeles y también menciona a los espíritus de sus siervos, al cual dice que también están ahí, o sea, que para él viven cuando está hablando acerca de como de Dios, de Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces, como ya vimos en eso del monte de la transfiguración, Moisés también desapareció ahí y eso que su cuerpo sí fue enterrado, pero para Dios todos viven. Ahora, Filipenses, ¿qué dice? 1, versículo 21 al 23. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, es decir, si estar en este presente, en este cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿De qué cosas? ¿De vivir o de morir? Dice, ¿por qué? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. ¿Y qué dice ahí? Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, por eso uno puede ver, o sea, o es una o es otra. ¿Vea? Entonces, a mí me gustaría quedarme aquí para seguir evangelizando, pero también me gustaría de una vez ya irme y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Vea? Entonces, hermanos, no seamos como los saduceos, que no solamente no creían en la resurrección, no creían tampoco en la existencia de ángeles, ni tampoco en la existencia de espíritu, sino que tampoco seamos como ellos que ignoraban la escritura y el poder de Dios. Ah, fíjense, les quiero decir, ¿se acuerdan como aquel hermano que yo les dije que no creía en los ángeles? Y eso que era este predicador, pues fíjense que yo conozco conocí a otro hermano que él no creía en la resurrección de los muertos. Así es, o sea, lo que explica 1 Corintios capítulo 15, que claramente le está diciendo, oye, pero es que si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó, entonces está en vano nuestra fe, entonces porque está hablando de una resurrección literal. Entonces, es interesante, yo no sabía, sino que poquito a poquito, ya hablando con él, me di cuenta, él no cree en la resurrección de los muertos. Entonces, pues no nada más yo, sino también otros hermanos predicadores hablaron con él y todo eso, dando a entender, sí, o sea, era el error que tenían los corintios de no creer en la resurrección de los muertos. Y entonces por eso el apóstol Pablo le dice, pero es que si no hay resurrección, porque Jesús resucitó, ¿de qué manera? Nada más, como espíritu, no, él resucitó, o sea, su cuerpo mortal resucitó literalmente. Entonces, la promesa para nosotros es de que así como Él resucitó, así también nos va a resucitar a nosotros, es decir, literalmente. Entonces es interesante cómo de repente por ahí uno escucha de otros que creen diferente, o sea, o como los saduceos, pero entonces podemos ver, ¿verdad? No seamos como los saduceos, ¿verdad? Ellos no creían en la resurrección, no creían en la existencia de ángeles y tampoco en la de espíritus. Entonces, ese mismo Dios, hermanos, que inspiró las escrituras, está con nosotros, hermanos. Y en nosotros. Y Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Esto le estoy diciendo, para que no nada más, no ignoremos las escrituras, sino como Jesús les dijo a ellos, erráis, porque no nada más ignoráis las escrituras, sino el poder de Dios, hermanos. Entonces, acordémonos de que así como Él muestra su poderío de una manera tremenda a través de la Biblia, nosotros acordémonos, es el mismo Dios todopoderoso al cual servimos el día de hoy. Vea. Él lo ama a usted y lo demostró en la cruz del Calvario. No esperes más días, vea, para entregar tu vida al Señor, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios y murió en la cruz por tus pecados y resucitó para darte vida eterna a todo aquel que en Él cree. Entonces, si tú quieres confesar tu fe en Él, arrepentirte de tus pecados y bautizarte como Él manda, déjanos saber. Cuando el hermano vea que dirija el himno de invitación, te lo haga saber
o dinos a cada quien de nosotros, o tal vez si estás viendo esto desde muy lejos, entonces acércate a un hermano por allá y dile, vea, yo quiero obedecer al Señor Jesucristo, vea. Entonces, muy importante, vea, no dejes pasar más días, vea. Jesús quiere que te conviertas en un hijo de Dios, en un hijo de la resurrección, como dice Jesús ahí, vea, hijo de la resurrección. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el hermano que va a dirigir el canto de invitación, tiene el lugar. Gracias.